Dicen que el cielo no miente, que las órbitas son como rieles invisibles donde todo se cumple con exactitud matemática. Pero esta vez, algo no encaja. Hay un objeto que no debía estar donde está, una luz que no debía vibrar como vibra, un silencio que no debía ser tan grande. Lo han llamado 3I Atlas. Y durante meses fue apenas una curiosidad para astrónomos de guardia y aficionados insomnes. Un visitante de fuera, una piedra antigua de rutas interestelares que cruzaría sobre nuestras cabezas con discreción y obediencia. Sin embargo, un murmullo comenzó a crecer entre quienes todavía miran el cielo por placer y no por protocolo. Las cifras no cierran, el trazo no coincide, la curva no es la misma. Algo se está moviendo en la oscuridad, y si no quieres saberlo, apaga la luz ahora. Porque una vez que lo escuches, no podrás desoírlo. Al principio fueron pequeños desajustes, segundos de diferencia en las efemérides, un leve corrimiento en la ascensión recta, una magnitud que subía y bajaba, sin seguir el patrón esperado. Los que viven de la reputación rieron, como siempre. Dijeron que eran ruidos instrumentales, que las nubes, la atmósfera, el calor de la ciudad, la luz de la luna. Siempre hay excusas para negar lo que todavía no se quiere ver. Pero los datos siguieron llegando, y ya no eran de un observatorio, eran de varios, ya no eran de una noche, eran de semanas, ya no eran de amateurs, eran de equipos con nombre y apellidos grabados en cúpulas de metal y vidrio. 3I Atlas. Parecía responder a algo que no estaba en las ecuaciones. Cambiaba su brillo con un ritmo que no correspondía solo a la rotación o a chorros de desgasificación. Lo que más inquietó fue su línea. La proyección de trayectoria empezó a encorvarse hacia nosotros, con una terquedad que los modelos se resistían a aceptar. Nadie quiso pronunciar la palabra. Nadie quiere ser el primero en decir lo que puede incendiar al mundo. Así que encontraron un nombre más amable. Ajuste dinámico. Es elegante. Suena a ciencia, y al mismo tiempo no dice nada. Detrás de ese eufemismo se escondía la idea que no cabía en los comunicados. El objeto estaba alterando su ruta de una manera que lo acercaba a la Tierra más de lo previsto. ¿Cuánto más? Suficiente como para que los márgenes de error empezaran a superponerse con escenarios que, hasta hace poco, se consideraban improbables. Y cuando la improbabilidad toca la puerta de lo posible, el silencio se vuelve política de Estado. No es la primera vez que un viajero interestelar nos visita. Antes vinieron otros, con nombres difíciles y noticias breves. Entraron, rozaron el sistema solar, se marcharon. Pero 3I Atlas trae consigo la incomodidad de lo que no obedece, de lo que no se deja definir con una palabra. Cometa no termina de describirlo. Asteroide tampoco se ajusta. Fragmento, cuerpo irregular, objeto compuesto. Todas son etiquetas para no aceptar que no entendemos. Su firma espectral es caprichosa. Su albedo cambia como un animal que se esconde entre sombras, y la gravedad no parece ser su única maestra. Los que se atreven hablan de resonancias, de microfuerzas, de interacción con viento solar en patrones que no se habían observado. Otros, en susurros, se preguntan si hay algo más. Un campo, una estructura interna, una geometría que responda de formas que apenas empezamos a imaginar. Mientras tanto, tú miras el cielo y no ves nada. Vives tu día, pagas cuentas, regresas tarde, te duermes cansado. Crees que estas cosas son para otros, para los que tienen telescopios o cargos. Pero lo que se mueve allá arriba no pregunta si tu vida encaja con su agenda. La línea invisible donde se cruzan el destino del objeto y el nuestro no entiende de horarios humanos. Y la historia, siempre paciente, ha mostrado que los grandes giros no se anuncian con fanfarrias. Tiemblan primero en la voz de quienes se atreven a dudar. Luego se afirman en números que nadie quiere leer. Después caen, como un telón, sobre una audiencia que no estaba preparada. Los informes internos cambiaron de tono. De observación regular, pasaron a monitoreo continuo. Es un código,
Una forma educada de decir que la guardia ya no se levanta por turnos, que las luces del cuarto de cálculo no se apagan. Se cruzan datos con sondas, con estaciones en altura, con softwares que mastican cielo como si fuera pan duro. En paralelo, los comunicados públicos se volvieron breves, deshidratados de emoción, exactamente lo contrario de lo que uno esperaría en una hora de verdad. Y cuando el lenguaje se despoja de alma, lo que intenta esconder es precisamente lo que más late. Hubo 2 noches clave. En la primera, el objeto mostró un aumento de brillo que no se correspondía con la distancia al Sol ni con el ángulo de fase. Un salto, una especie de latido. En la segunda, un conjunto de observaciones independientes detectó un leve, pero consistente, cambio en la excentricidad aparente de su órbita. Nada que gritara impacto, nada que permitiera titulares fáciles, pero sí lo bastante como para reescribir el margen de error. El vector, esa flecha que define la dirección profunda de las cosas, apuntaba más hacia nosotros que antes. A algunos les bastó para perder el sueño, a otros para encontrar su medalla. No hay peligro, dijeron. Todo está bajo control. Qué expresión tan humana para hablar del cielo. Si has llegado hasta aquí, significa que alguna parte de ti no se conforma con el todo está bien. Por eso te pido algo concreto. Deja tu like y suscríbete ahora. No por el algoritmo, sino porque este tipo de mensajes se pierden cuando la comodidad gana. Si no quieres que el ruido tape lo esencial, ayúdame a que más personas puedan escuchar esta voz antes de que el cielo vuelva a moverse. Sigamos. ¿Por qué nadie dice la verdad? Porque la verdad, cuando toca lo cósmico, no es un número. Es una herida. Significa aceptar que somos un punto flotando en un océano que no nos debe explicaciones. Significa asumir que los planes, las agendas, los cálculos de poder pueden valer nada frente a una roca que decidió obedecer a fuerzas que apenas comprendemos. Significa reconocer que el orgullo humano, ese que construye ciudades de vidrio y se cree dueño del tiempo, no tiene jurisdicción sobre lo que viene de afuera. Por eso se elige el silencio, porque el silencio conserva la ilusión unos días más. No obstante, el silencio también tiene grietas. En foros discretos, algunos astrónomos han pedido ampliar la franja de seguimiento. Sugieren preparar escenarios de paso cercano que hace un mes eran descartados. Plantean que la interacción con el viento solar y con microchorros del propio objeto podría estar modulando su ruta como una vela antigua que ajusta su ángulo a ráfagas invisibles. Otros proponen un origen distinto, que 3I Atlas no sea un cuerpo monolítico, sino un agregado poroso, un racimo de fragmentos ligados por fuerzas débiles. Eso explicaría por qué su brillo late y por qué su masa efectiva se comporta de manera no lineal. Si eso es cierto, la incertidumbre crece, porque un cuerpo que respira puede reaccionar a cada giro con un pequeño cambio de timón, y pequeños timones, con tiempo suficiente, llevan a puertos diferentes. Imagina el mapa del sistema solar extendido sobre una mesa. Cada planeta, un remolino de gravedad. Cada cometa, una flecha curva. Cada objeto, una voluntad escrita en números. Ahora imagina que en una de esas flechas alguien presiona apenas con un dedo. No hace falta empujar con violencia. Basta con un roce a destiempo para que, miles de kilómetros después, el destino sea otro. Eso parece estar pasando. Nadie dirá dedo, nadie dirá empuje. Dirán fluctuaciones, resonancias, interacción, transferencia de momento. Palabras hermosas para describir que, en el fondo, lo que creíamos fijo, no lo es. ¿Hay riesgo de impacto? La respuesta honesta hoy es incómoda. Hay incertidumbre. Y la incertidumbre, cuando se trata de objetos interestelares, no es un comodín. Es una condición. Quien te prometa certeza en este punto te ofrece consuelo, no información. Sin embargo, del otro lado del péndulo, quien grite desastre absoluto te vende miedo. La verdad está en medio. La proyección ha cambiado.
El acercamiento relativo aumenta. Los márgenes coinciden con escenarios de paso más próximo que el previsto. Eso exige vigilancia, preparación serena, transparencia. ¿Lo estamos teniendo? No. Tenemos comunicados minimalistas y titulares tranquilizadores. Y detrás de eso, equipos sin dormir recalculando todo, una y otra vez. Quisiera contarte que este tipo de historias terminan con un héroe, con una sonda que intercepta el objeto o con una maniobra de película. Pero la realidad opera en otros plazos. Lo que sí hay es un héroe silencioso, el corazón humano que se niega a vivir dormido. Ese que, aún sin telescopio, decide informarse, comprender, conversar, prepararse interiormente para entender que la vida en la Tierra es un préstamo, un arroyo en un valle mayor. Porque quizá el mayor cambio que trae 3i Atlas no sea físico, sino espiritual. Recordarnos que formamos parte de una historia cuyo autor no somos nosotros. Hay un aspecto más que pocos quieren tocar. El patrón del brillo de 3i Atlas parece contener ritmos que recuerdan a los ciclos biológicos. Pulsos, reposo, pulsos. No es que el objeto esté vivo como nosotros, sino que responde al entorno con una especie de respiración mineral. Eso inquieta porque desmonta la idea de materia pasiva. Si el cielo respira, entonces el universo no es un reloj muerto, es un cuerpo que siente de formas que nuestra física apenas empieza a nombrar. Tal vez por eso muchos prefieren hablar de otra cosa, porque cuando el cosmos se vuelve íntimo, la tecnocracia pierde su trono. Los próximos días serán decisivos. Se esperan ventanas de observación que podrían reducir la incertidumbre y afinar el perigeo relativo de su trayectoria. Si el corrimiento se estabiliza, respiraremos. Si se acentúa, habrá que decir en 1960. Voz alta lo que hoy se murmura. En cualquiera de los dos casos, una cosa es cierta. Ya no somos los mismos que éramos antes de mirar este punto moverse. Hemos sido traídos de regreso al lugar correcto, ese en el que aceptamos que hay preguntas que no admiten arrogancia. Quiero pedirte algo más. Si sientes que este mensaje debe llegar a más personas, compártelo. No alimentes el pánico, alimenta la atención. No se trata de cerrar puertas, sino de abrir ojos. Escribe en los comentarios una frase que haga tangible esta vigilia. Estoy despierto. No para demostrar nada, sino para que quienes entren aquí y lean, sepan que no están solos. Somos más los que queremos verdad que los que prefieren consuelo. Hablemos del peor y del mejor escenario con serenidad. El peor, por definición, no es el impacto, es la negación. Porque la negación impide actuar a tiempo. Un paso cercano puede traer consecuencias electromagnéticas, perturbaciones menores, lluvia de fragmentos si el cuerpo sufres, tensiones, o solo un espectáculo silencioso en la alta atmósfera. El mejor escenario no es el que no pasa nada, es el que aprendemos. En ambos casos, la clave es la misma: mirar sin miedo lo que es. Si algo hemos olvidado como civilización, es que el conocimiento no siempre trae control, pero siempre trae dignidad. Algunos me preguntan por qué insistir si las agencias ya publican boletines. Porque el lenguaje importa. Decir variación menor, cuando la tendencia agrega incertidumbre, no es informar, es administrar percepciones. Decir sin riesgo, cuando los modelos se están recalibrando cada noche, no es honestidad, es paternalismo. Y el paternalismo, en tiempos cósmicos, mata más que el error. Necesitamos una cultura que pueda sostener dos ideas a la vez, que es poco probable un desastre, y a la vez que debemos observar y hablar con verdad. No es tan difícil, pero requiere madurez. Hay quienes han sentido, a partir de esta historia, una inquietud rara en la vida cotidiana. Pronto, el trabajo se vuelve más frágil. Las discusiones pequeñas se vuelven absurdas. La prisa pierde encanto. Esto no es nihilismo, es claridad. Cuando el cielo se acerca, el alma reordena prioridades. Tal vez 3i Atlas no sea un mensajero de piedra, sino un espejo. Lo que llamamos amenaza
Podría ser la forma en que la realidad nos recuerda que no estamos aquí para acumular cansancio, sino para despertar. Te dejo un ejercicio simple. En la próxima noche despejada, mira el cielo durante 2 o minutos sin pantalla, sin música, sin hablar. Solo respira y mira. No esperes ver al objeto. Espera verte a ti de otro modo. Lo que sientes en ese silencio es la parte de ti que entiende el lenguaje del cosmos sin traducirlo. Esa parte sabe cuando algo se acerca, cuando una verdad está en camino. Si resuena, escríbelo. Si no, también. Porque este canal no es un altavoz, es una fogata. Y las fogatas sirven para que los que llegan cansados calienten las manos y se atrevan a contar lo que han visto. Volvamos a los datos. En las últimas iteraciones, la incertidumbre en la distancia mínima de acercamiento se ha estrechado, pero su centro se ha movido hacia nosotros unos kilómetros más. Esto, traducido, significa que la campana de posibilidades se desplaza. A la vez, el objeto ha mostrado eventos breves de eyección de material, microchorros que podrían estar actuando como propulsores naturales. Cada uno de esos suspiros altera imperceptiblemente su curso. Nadie puede predecir con exactitud cuántos suspiros más habrá, ni en qué dirección soplarán. Por eso la vigilancia es clave. Y por eso, también, los titulares definitivos son irresponsables. La pregunta que arde es, ¿por qué nadie dice la verdad? Porque decirla nos obliga a asumir nuestra pequeñez. Y eso no vende. Porque decirla nos pide abrir conversaciones incómodas. Y eso no gana elecciones ni patrocinios. Porque decirla nos exige una ciudadanía adulta, capaz de escuchar complejidad sin desbordarse. Yo creo que ya estamos listos. Creo que, después de tantas pruebas, hemos ganado el derecho de ser tratados como grandes. No necesitamos cuentos de cuna, necesitamos claridad. Hay, sin embargo, una verdad más honda bajo todo esto. A cada era le es concedido un espejo. A veces es una crisis, a veces una revelación, a veces un cometa. Lo importante no es el nombre, es la función. Recordarnos que la Tierra es una nave en viaje, que el nosotros es real, que nadie se salva solo y que el tiempo que nos fue dado no está para desperdiciarse en pequeñas guerras. Si 3i Atlas pasa rozando y se marcha, que nos encuentre despiertos. Si se acerca más de lo previsto, que nos encuentre humanos. Quiero cerrar esta parte con una promesa. Cuando lleguen los nuevos datos, los diremos aquí sin maquillaje. Si confirman que el objeto se aleja, celebraremos con gratitud y seguiremos aprendiendo. Si señalan un acercamiento mayor, hablaremos de preparación sin alarmismo, de coordinación sin pánico, de sentido sin superstición. Mientras tanto, sigamos haciendo lo que está a nuestro alcance. Entrenar la atención, cuidar a los nuestros, limpiar la casa interior, reconciliarnos con quienes debíamos hacerlo hace tiempo. Porque la mejor forma de esperar el cielo es ordenando la vida. Si sientes que este mensaje debe continuar, apóyalo con tu like, suscripción y, sobre todo, con tu comentario. Escribe: estoy despierto y atento. Esta frase simple crea comunidad, rompe el aislamiento que el miedo usa como arma y nos enseña a sostener juntos lo que solo se nos caería de las manos. 3i. Atlas está cambiando su trayectoria hacia la Tierra. Nadie dice la verdad completa porque la verdad exige más de lo que la comodidad puede dar. Pero aquí estamos, tú y yo, en este punto del tiempo, mirando lo mismo. Lo que venga después será historia. Lo que hagamos ahora es destino. Quédate, escucha, respira. El cielo, una vez más, está hablando. Y esta vez, hemos decidido escuchar.